Hemos tenido la posibilidad de dialogar con él cuando dijo presente en Chilecito, como lo hizo en tantos lugares del país. La geografía argentina creo que lo ha tenido en cada rinconcito y por eso hoy lo saludamos, le deseamos un hermoso día y ni qué decir que es un placer, es un gusto, es un privilegio que podamos charlar con nuestro genial periodista a nivel nacional, que lo apreciamos muchísimo y es Julio Bazán. Julio, bienvenido a Mañanas de Radio, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia y feliz día. Feliz día para ti también. Bueno, en todos estos años recorridos con el periodismo, pero además el periodismo en exteriores, ese periodismo que tiene el contacto directo con la gente, Julio. ¿Nunca dejó de hacer periodismo? ¿Nunca pensó que algún día podía dejar el micrófono y decir, me dedico a otra profesión? No, yo empecé la profesión por casualidad, porque era un maestro sin ejercer, un futbolista que evidentemente ya no tenía lugar en el fútbol profesional y me puse a buscar trabajo, me puse en una fila que pedían corrector de pruebas, yo no sabía lo que era. En una agencia de noticias pedían buena sintaxis, ortografía, cultura general, y la cola era larga, pero yo me quedé con el puesto y tenía que corregir los originales de periodista. Cuando yo descubrí ese mundo, yo dije, como esto, no hay otra cosa. Me enamoré de esa profesión y yo supongo que hasta que me muera. ¡Qué lindo! ¿Y hace cuántos años que ejerce el periodismo? Muchísimos. Ya 50. 40 llevo en el canal 13, y antes en redacciones. Yo en realidad era un periodista de máquina de escribir, de agencias de noticias, de diarios, de revistas, esos 7 días, Gente, Redacción. Estuve en varias radios también, Belgrano, estuve en Continental, en Excelsior, en Radio Nacional, pero desde hace 40 años estoy en la televisión, ¿sí? Su figura es particular, su manera de contar las noticias. Cada vez que aparece un informe suyo en TN, uno dice, está Julio, él sabe, hay algún lugar y seguro que hay una nota que emociona, que conmueve. Bueno, este programa también dedicado a las personas que la van remando en esta Argentina tan difícil y que viven las villas miseria. O sea, hay tantas formas en las cuales Julio Bazán se desempeña en los conflictos, en las movilizaciones. De cada lugar siempre hay una enseñanza para los que miramos desde el interior esa manera tan particular de ejercer el periodismo y por eso también uno muchas veces dice, ¿no tiene miedo Julio en los lugares a donde va, a donde está, con movilizaciones, manifestantes? Siempre existe el miedo, pero algunos periodistas nos sobreponemos, y especialmente, y le rindo homenaje a los camarógrafos y los fotógrafos, que ellos están detrás de una cámara, no ven lo que pasa alrededor, y por eso se mueren tanto, lamentablemente, periodistas y camarógrafos y fotógrafos, en las guerras especialmente. A nosotros con los camarógrafos del canal nos tocó varias veces estar entre las balas. Ahí en Víctor Choque nos rozó una bala en Ushuaia, cuando mató a Víctor Choque, la policía, en la represión. En Asunción estábamos en una guerra de pirotecnia en la que se mezclaron balas. Estábamos con el camarógrafo Quique Clur y nos metimos, y en el lugar donde estuvimos trabajando alrededor nuestro murieron 8 jóvenes paraguayos. Caían los heridos y la cámara de Clur alumbraba los cuerpos para que los cirujanos vieran dónde le había pegado el balazo antes que lo llevaran urgente hacia alguna clínica. En Santiago del Estero nos tuvimos que tirar al suelo porque nos silbaban las balas por arriba de la cabeza, en villas también, en mil situaciones, pero nos sobreponemos porque tenemos esa pasión por informar, que muchas veces es muy recompensada. Yo tuve la ocasión de trabajar en épocas muy agitadas de la Argentina, cuando había esos ajustes salvajes y la gente, pueblos enteros se levantaban contra la corrupción, contra el hambre, contra la explotación. En Santiago del Estero, por ejemplo, salió el pueblo y quemó la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, la legislatura, pero con llamas que llegaban hasta el cielo. La gente en la Casa de Gobierno desesperada se tiraba al segundo piso hacia abajo, los esperaban con frazadas porque si no se morían quemados. Y cuando terminó esa rebelión y estaba el pueblo reunido en el centro de la plaza, me levantaron en andas
y gritaban: Julio querido, el pueblo está contigo, pero no era a mí que levantaban el arma, sino al periodismo, que después de mucho tiempo pudo hacer que los escucharan, llorando. Me decían: Julio, en décadas nadie nos escuchó. Era la época de globalización del periodismo, digamos, cada uno con su canal, con Fanny Mandelbaum y con otros periodistas, a mostrar lo que pasaba en el interior. Por eso tiene tanta importancia cuando desde el interior también se mira a Buenos Aires, indudablemente, porque cuando pasan tantas noticias, en el interior saliendo de Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires, es justamente lo que se espera, que si bien nosotros vamos cumpliendo la función, siempre se espera que haya desde Buenos Aires esa presencia del periodismo. Por eso, Julio, cuando usted estuvo aquí, y recuerdo que en esa ocasión Daniel lo entrevistó, nos sentíamos tan felices de poder contar con no tan solo un equipo que desde Buenos Aires viniera a reflejar lo que pasa en Chilecito, sino porque toma repercusión nacional. Siempre es importante no tan solo lo que pasa aquí, sino que Buenos Aires lo vea, porque como se dice siempre, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y claro que la gente confía. Esa confianza que tienen en un periodista como usted, que después de 50 años de trabajo en el periodismo en la calle, hace lo que la gente necesita, que es ponerle ese oído con el micrófono. Por eso para nosotros es un referente y es tan importante tenerlo en este día, porque cuando hablamos de comunicación, hablamos justamente en estos últimos días de la comunicación, que es un arte, poder comunicar, porque uno puede tener un montón de aptitudes, pero si no llega con ese arte a la gente, de nada sirve. Yo tuve la suerte de trabajar en el Canal 13, y ahora desde hace 30 años hace un par de días cumplimos 30 años de TN, y viajando por el interior, y no solamente a reflejar esas situaciones traumáticas que describí recién, sino también, por ejemplo, las fiestas religiosas o los acontecimientos que ponen de fiesta a los pueblos del interior para que ellos se expresen. Por eso yo tengo la suerte de que la gente me recibe bien en todos lados, la gente que no está politizada, fanatizada, porque ya te digo, nosotros comentábamos, con los periodistas corremos muchas veces riesgos, pero porque nos metemos en situaciones traumáticas, conflictivas, nosotros elegimos meternos, pero últimamente acá los malos políticos envenenaron a la gente y la convencieron de que si un periodista no dice lo que ellos quieren escuchar, no solamente tienen que cambiar de canal o comprar otro diario o cambiar el dial de la radio, están habilitados a romperle la cabeza en la calle. Es decir, me pasó a mí, pero también le pasó a compañeros de otros canales, de otros medios. Los políticos, en vez de trabajar para la unidad, trabajan para la división, y eso me parece que está muy mal. Por eso es muy importante en este momento la función del periodismo, del buen periodismo, del periodismo que persiga la verdad, porque la información que le llega a la gente hace que la gente pueda tomar buenas decisiones en su vida. Es necesario un buen periodismo y, por supuesto, también buenos periodistas, pero también es responsabilidad de las líneas editoriales de los medios, contribuir a la unidad y no contribuir a la división. Lamentablemente, muchos periodistas, ahora se llaman periodistas militantes o empresas militantes, que se ponen al servicio de distintas ideologías, y eso hace mal al periodismo. No existe la objetividad, porque cada uno ve lo que un mismo hecho, decía el filósofo, no ve la misma montaña el que la ve de abajo que el que la ve de arriba de otra montaña, pero la montaña es la misma, o sea que el periodista tiene que perseguir la verdad, y bueno, eso es lo que yo trato de hacer desde hace tantos años. Y se nota y se siente. Muchas veces se habla del periodismo con esto, ¿no? Tiene que ser objetivo, el periodista tiene que ser objetivo. Bueno, esta definición de la montaña, sin ninguna duda, forma parte de esta realidad, cuando la verdad es una sola y tiene varias aristas distintas, ¿verdad? Esas aristas en las cuales uno va buscando ser lo más ecuánime posible para poder llegar a esa verdad. Y en estos años de transitar la calle hemos visto también, y con angustia, las veces que te han agredido, Julio, que te llenaron de ceniza en una ocasión, en otra tuviste que refugiarte en un subte, cuando se pone difícil la realidad en la calle, porque no es lo mismo estar, como hago habitualmente yo, me quedo aquí
en estudios y Dani Sale o cualquiera de los periodistas están exteriores, que por supuesto salvando las distancias, aquí no tenemos las movilizaciones, la cantidad de gente, el poder que hay en la calle y de determinados grupos, y ver que de golpe hay un periodista cuyo único medio es el micrófono para defenderse, es agredido por los demás. Por eso justamente en tiempos donde hay muchos que quieren ejercer el periodismo, muchas veces uno necesita la palabra de los que, como en tu caso, en Buenos Aires, en exteriores o en todo el país, puede llegar con esta definición del periodismo. ¿Cuáles serían las, no sé si decir cualidades, pero sí las condiciones que se debería tener para poder ejercer un periodismo como el que hoy necesita nuestro país? En primer lugar, estar bien informado. En segundo lugar, tener formado el lenguaje, leer a los clásicos que hay, a los argentinos, a los Cortázar, a los Borges, a los García Márquez, a los ingleses, a los rusos, a los clásicos, para formar un lenguaje. Después, ser honrado con respetar la profesión, perseguir la verdad, no dejarse comprar, porque lamentablemente les ocurre, los grandes poderes, las corporaciones quieren tener un periodismo adicto, y eso también hay que resistirlo, ¿no? Hay que resistir, por un lado, las presiones, la violencia, por otro lado, los directamente sobornos. A mí me pasó, para que tengan una idea, yo cuando empezaba hacía periodismo gremial, y los sindicatos son muy poderosos, y viene un secretario general y me dice, negro, me decían, negro, vos tenés vivís en tu casa, tenés departamento, y digo, no, yo alquilo, digo, con el tiempo seguramente, dice, solucionado, dice, vamos a inaugurar un edificio, un departamento va a ser tuyo. Y yo le digo, no, el departamento tiene que ser para el afiliado que está pagando la cuota, pero ellos así compran a los periodistas, entonces el periodista tiene que estar preparado también para resistir esas presiones. Y la de los gobernantes, que con su superioridad tratan de imponerse al periodista. El periodista tiene que ser firme. A mí me tocó enfrentarme en discusiones leales con Alfonsín, con Menem, hace un tiempo más o menos corto, lo puse en su lugar a Echegaray. El periodista tiene que defender su profesión, tiene que hacer una profesión digna, tiene que estar bien preparado intelectualmente, tiene que estar bien informado, tiene que actualizarse. Ahora la tecnología vuela y hay que volar a esa misma velocidad, pero ya digo, es tan noble esta profesión bien ejercida y tan necesaria para ponerse al servicio de la gente. Periodista valiente y frontal. Cuando se habla con quienes creen ejercer el poder, y de verdad algunas veces lo ejercen, en el apriete, en el camino van suscitándose muchas historias. Lo importante es cuando la gente puede diferenciar cuando hay un apriete, cuando se puede salir también de esa situación, y cuando también se sigue ejerciendo el periodismo con claridad, con seriedad y sobre todo con capacidad. Porque no siempre se tiene en la función del periodista el título o el diploma que te avala como tal, pero sí avala estas cualidades, las que nombrabas, ¿verdad? El compromiso, la seriedad, el no ceder a tantas tentaciones y fundamentalmente ejercer ese periodismo desde la conciencia, porque la gente definitivamente cree lo que dice Julio Bazán. Y eso es muy importante, el hecho de poder crear conciencia y saber que hay muchas personas que quizás no tienen el acceso a otro tipo de información y sino que lo siguen a Julio Bazán porque creen en su palabra. Eso es una terrible responsabilidad, que por supuesto ejerces plenamente, Julio. Sí, es necesario. Y si hablamos de los periodistas jóvenes, ya es indispensable la formación. Mirá, cuando yo empecé la profesión no había Facultad de Periodismo en Buenos Aires, había una en La Plata, pero así todo, había como un prejuicio de los secretarios de redacción que preferían a los que se hacían en las redacciones, se aprendían el oficio emulando, a los mejores que aquellos que venían con el título. Ahora, si no tenés una buena formación académica, prácticamente no tenés posibilidades para entrar en un medio importante. Yo tengo la experiencia concreta de mi hija, también que está trabajando en Clarín, pero ella antes hizo 2 meses de periodismo,
es historiadora con honores, ganó varias becas, se está formando constantemente, está leyendo constantemente, son intelectuales, tienen una visión mucho más amplia y más completa de la realidad que nosotros, los que nos formamos en las redacciones. Así que ahora hay que estudiar mucho para poder entrar, y lamentablemente lo tengo que decir, es un momento difícil para los periodistas jóvenes, porque el periodismo está en crisis, porque los diarios ya prácticamente no existen, y eso tuvo un impacto económico en las empresas, y eso se refleja en sueldos prácticamente de hambre, que un periodista muy bien formado no puede llegar a fin de mes, y eso es una lástima. Nosotros hicimos toda nos casamos, pudimos comprarnos la casa, eventualmente el auto, ir de vacaciones, trabajando mucho, a lo mejor en 2 o 3 trabajos, pero redituaba ser periodista. Ahora lamentablemente un periodista no llega a fin de mes, un periodista llega a pasar hambre y no puede comprarle zapatillas, llora en las redacciones porque no puede comprarle zapatillas a los chicos periodistas de 10 años, 20 años, con firmas importantes. Es un momento malo desde ese punto de vista para los periodistas, pero hay que persistir, es una profesión maravillosa y es una profesión indispensable para la sociedad. En la manera y en la forma en la cual uno comunica, cuando se dice hay magia y esa magia llega a la gente, el hecho de poder reflejar en tan pocas palabras, cuando aparece, Julio, en algún informe de algún pueblo, algún lugar donde hay movilizaciones, hay llamados de justicia, hay personas que necesitan este medio nacional para que llegue, y llega el periodista, y en tu caso, en tan poquitas palabras encontrar el resumen para que pueda Canal 13 o TN tener ese informe, y en esos minutos que salen al aire tener el reflejo de todo lo que pasa en ese lugar. Eso justamente es preparación, experiencia, es sabiduría. ¿Cómo se arma el speech para cuando se prende la cámara y Julio Bazán dice, aquí estamos en Salta cubriendo? ¿Cómo se logra eso? Hay que tener información previa, especialmente cuando se tratan temas económicos, porque si no el entrevistado te envuelve y te dice cualquier cosa y vos no sabés de qué te está hablando, pero hay que tener sensibilidad, prestar atención, a mí me sale la palabra ser honesto con lo que vos vas a cubrir, vas a describir, y yo te digo, en mi caso yo me comprometo emocionalmente con la situación que me toca describir. Si la gente sufre, yo sufro con la gente, y si tiene una victoria, aunque sea módica, una victoria contra la injusticia, entonces yo me alegro con la gente. Esa es mi forma de trabajar, no permanezco indiferente. Además, es imposible, porque durante tantos años nos tocó a muchos periodistas tratar el tema de los chicos que morían por desnutrición. En un hospital de Tucumán, en el principal hospital de Tucumán, ir con el director por un pasillo y que el director te diga, mire, Bazán, ese bebé que está ahí no llega mañana, porque ya la desnutrición le mató todas las defensas, y al día siguiente pasaba y estaba la camita vacía. Y esas cosas te llegan a afectar, a esas grandes tragedias como Cromañón. Ves que tenés que describir una situación en la que un hermano le está diciendo al hermano muerto, ¿por qué te dejaste morir, boludo? ¿Yo ahora qué le digo a mamá? Ese chico está sufriendo ese sufrimiento, te traspasa a vos mismo. Está científicamente comprobado que ese estrés postraumático en estas grandes tragedias, por ejemplo. A mí médicos del examen me explicaban, mire, después de esta tragedia va a haber gente que no va a soportar haber sobrevivido mientras que el hermano o el amigo murió. Van a empezar los suicidios, como después de la guerra de las Malvinas. Y efectivamente hubo muchos suicidios de Cromañón, pero él me dijo, pero esta situación los afectó a ellos en ese extremo, pero también afecta a los bomberos que trabajaron, a ustedes, los periodistas, que tuvieron que estar ahí en medio de esa pena colectiva. Bueno, todas esas cosas forman el carácter de un periodista.
Te escucho y sin ninguna duda, el 2 fue el Día del Bombero Voluntario, acá tenemos un excelente plantel de bomberos y hablábamos justamente de eso, de las emociones, cómo traspasan las emociones en situaciones límite. Y uno muchas veces, así como al periodista, se lo ve al bombero, al policía, a la gente de sanidad, salud, la ambulancia. Y definitivamente, si bien lo más importante es poder asistir a quien en ese momento tuvo el accidente, pero nos olvidamos de todos los actores que están siempre y nos olvidamos de su salud mental y de sus emociones y de cómo impacta directamente. Por eso cuando seguramente Julio Bazán vuelve a casa, ¿cómo hace para poder sacudirse todo lo vivido durante el día? Yo tengo la suerte de que estoy casado ya desde 1975, ya no puedo hacer la cuenta, con una periodista. Así que sabemos de qué se trata. Y yo tengo ahí en mi casa la contención, la comprensión, porque otra cosa, para mucha gente, la labor del periodista es una cosa muy atractiva, porque el periodista viaja, conoce personalidades, por ahí duerme en hoteles de 5 estrellas, pero el periodista también tiene que ir de su casa y cubrir, por ejemplo, cuando fue el crimen de María Soledad Morales, yo estuve 2 meses en Catamarca y nació mi hija en el interín, y estuve por ahí 1 mes en Europa cubriendo notas y se casó mi hermano y mi hijo faltaba al colegio para llamar la atención de que le faltaba el papá. O sea que ese es un precio también que pagan los periodistas. El periodismo, cuando yo empecé, ya se decía que era la profesión más peligrosa después de la del piloto de pruebas, de los aviones. Y es, por otro dato, es de las profesiones que tienen más separaciones matrimoniales. Se paga un alto precio por ser periodista. Tiene muchas satisfacciones. A mí me dieron 4 premios Martín Fierro, Santa Clara de Asís, FUN TV, muchísimos premios que son mimos, que te alientan a seguir, a mejorar, pero así también el periodismo cobra un precio. Por eso es una profesión amada, pero exigente. Y ahora ya tengo que ir a una nota, así que tengo que terminar. Te abrazamos desde aquí fuerte. Gracias, muchísimas gracias por este tiempo. Nos sirve muchísimo para poder seguir andando, para aquellos que nos están escuchando, para nuestros oyentes. Rosita, por ejemplo, que te manda un gran abrazo y dice: mi reina, dígale al señor, gran periodista de TN, un gran saludo. Dígale que soy una gran seguidora con todos los programas. Un saludo y muchas bendiciones para él. Un abrazo inmenso. Feliz Día del Periodista, Julio Bazán. Gracias, feliz día para ustedes y un cariño a toda la audiencia. Chao. Hasta siempre.